en la línea de darle la cuestión de confianza. ¿Qué cree usted que va a pasar, por favor? Muy buenos días. Mira, Hugo Alberto, definitivamente el gabinete que nos han presentado no es el mejor y está muy lejos de serlo. Evidentemente hay mucha gente con mucha improvisación que no tiene ningún tipo de experiencia en el manejo de la gestión pública. Otra gente que tiene serios problemas con vinculaciones con grupos terroristas y personas pues totalmente trasnochadas a nivel ideológico, ¿no? Pero sin embargo, mi querido Alberto, no obstante que se nos ha puesto adelante un gabinete bastante radical, nosotros creo que tenemos que mantener una posición responsable. Y una posición responsable significa tener que escuchar al gabinete, escuchar al primer ministro. Este está citando ya las bancadas para poder ir a conversar al Palacio de Gobierno, y bueno, es cuestión de simplemente escucharlos y saber bien qué es lo que nos quieren indicar, qué es lo que nos quieren señalar, para poder ver si es que le damos o no el voto de confianza. No necesita, doctor Morante, permítame que le corte, no necesita ser un sabio, un adivino, para suponer de que lo que está pasando en el gobierno actual con Castillo a la cabeza y Cerrón dirigiendo el gobierno es prácticamente algo impredecible, algo oscuro, lo que se puede venir para el Perú en los próximos años, doctor Morante. Sí, definitivamente, eso es clarísimo, ¿no? Eso es claro, pero también es responsable tener una actitud de escucha, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, esperemos, yo dudo muchísimo que tengan una actitud dialogante, que tengan una actitud, digamos, de moderación. Yo creo que más van a ir por actitudes bastante más radicales, pero sin embargo creo que la democracia nos obliga a tener que escuchar y dialogar, y a partir de ese diálogo, si se puede llegar a consensos, es extraordinario. Si no se puede llegar a consensos, pues simplemente nosotros como legislativos tendremos que tomar la decisión que corresponde. Ustedes como parlamentarios, evidentemente, una situación evidentemente neutral, o en todo caso fiscalizando a este gobierno, actuarán con sentido común, actuarán de repente midiendo lo que puede pasar en función de la economía que ustedes invirtieron en la campaña para no ser disueltos. ¿Qué cree usted que puede pasar según su parecer, doctor Morante? Bien, mira, Hugo Alberto, acá lo que yo creo que se tiene que hacer es un trabajo muy potente de fiscalización, pero muy potente de fiscalización, porque ya sabemos qué fue lo que pasó en el gobierno de Vladimir Cerrón en Junín, ¿no? Ya sabemos cómo se ha venido manejando los recursos, ¿no? Y sobre todo con qué intereses y con qué finalidades. Entonces, entiendo que nuestra función como parlamentarios va a tener que ser vincularnos fuertemente a la fiscalización para ver de que no se haga mal uso del Estado, no solamente de los recursos económicos, sino también de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, han planteado la idea de que se haga un tema de que las rondas se conviertan en parte del sistema de seguridad ciudadana y crear rondas a nivel nacional. Eso se puede convertir muy rápidamente en una policía política del rey, no como lo que hicieron los colectivos chavistas o de Cuba en Venezuela y en Cuba, evidentemente, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo podemos permitir. Otra cosa, mi querido Alberto, es que si tenemos que censurar al gabinete, lo haremos. Nosotros no tenemos por qué estar aferrados a una curul. Creo que la lucha del pueblo, porque nos estamos viendo a un sistema absolutamente radical, ¿no? Un proyecto absolutamente desbocado, que evidentemente va a traer muchas desgracias al Perú, significa que nosotros tenemos que luchar desde donde estemos, ya sea que estemos en el Parlamento o en nuestras curules,
desestimando los proyectos que envía un gobierno tan irresponsable, ¿no? O en su defensa en las calles, defendiendo la democracia, como parlamentarios, si es que cierra que el Congreso, por no darle la confianza a los gabinetes, ¿no? Tomo la palabra primero de Juan Cheput, congresista en su momento, hombre que también hace política de alta intensidad, la defiende, la sostiene. Va a tener una gran responsabilidad el Congreso de la República si le da la cuestión de confianza. Al darle la cuestión de confianza significa empoderar a este gobierno. En un año podrá hacer más de lo que está haciendo, pero de manera subrepticia, es decir, rompiendo el orden inclusive constitucional. Porque ya vea usted, por ejemplo, que el señor Premier de la República, Guido Bellido, con escasísima experiencia en la función pública o casi nada, llegó a Chumbivilcas y fue resguardado por fuerzas de las rondas campesinas, no de la Policía Nacional. Esto es una falta evidentemente a la Policía Nacional, que es constitucionalmente el que tiene que brindar seguridad a un jefe de Estado o en todo caso un funcionario público de la talla del Premier de la República. Sin embargo, igualmente esto está pasando, por ejemplo, por alto en el caso de Cerrón, que camina visitando hospitales cuando él es un hombre sentenciado. Algo nos huele aquí mal, doctor Jorge Morante. Así es, evidentemente estamos en un tema bastante límite, ¿no? En el cual pues nos va a tener que obligar a tomar decisiones. Yo creo que definitivamente es cuestión de evaluar válidamente la posición que se tome con respecto a la confianza al gabinete. Yo tengo algunas ideas al respecto que tengo que primero debatirlas en bancada, por lo tanto no podría en este momento hacerlas públicas, ¿no? Porque creo que tengo tengo la obligación moral de respetar la posición del partido y de la bancada y me gustaría debatirlas primero con ellos. Correcto, doctor Morante, pero algo importante también. Sin embargo, Alberto, perdóname, no tendríamos que estar hablando de todas estas cosas, no tendríamos que estar hablando de todos estos temas si tuviéramos un presidente que fuera responsable, si tuviéramos un presidente que realmente pensara en el Perú, si tuviéramos un presidente que realmente estuviera interesado por el desarrollo y el bienestar de los peruanos. Porque mira, Alberto, todos estos minutos que estamos hablando, y no solamente contigo, sino con otros colegas tuyos que me han estado llamando en el transcurso de la mañana y el día pasado, ¿no? Sobre esta misma temática de que si el gabinete sí, el gabinete no, que si esto, que si aquello, cuando en realidad, Alberto, el Perú en este momento está pasando por una crisis terrible, una crisis realmente impresionante, como por ejemplo el tema del asunto sanitario, la salud, las vacunas, el proceso de vacunación. Estamos próximos a que claramente se nos presente una tercera ola del virus, y que evidentemente puede ser catastrófica para nuestro país. Nuestra economía es horrible el día de hoy y tendríamos que encontrar soluciones reales para los problemas económicos, soluciones reales para los temas sanitarios, estar todos más bien involucrados en este tema para salvar vidas, Alberto, para salvar vidas peruanas. Y lamentablemente, frente a un presidente tan irresponsable, ¿no? Frente a un presidente que de verdad ha demostrado una catadura moral realmente muy baja al tener que enfrentar a peruanos con posiciones radicalizadas y con gente claramente incapaz de poder gestionar el gobierno, ¿no? Que nos está poniendo en riesgo a todos por dedicarse a estar jugando al político radical, ¿no? Parece que lo que está pasando en el Perú, doctor Morante, nos pone en una situación, reitero, de observar, pero también ser vigilantes ante lo que puede pasar. Ya están en el gobierno. Primero, hemos estado permanentemente señalando a la opinión pública que hay que tener mucho cuidado en el voto que vamos a dar a quien plantea un radicalismo en el Perú. La gente dijo, no señor, el profesor Castillo es un campesino, es un profesor rural, es un hombre pobre que quiere sacar adelante el país. En fin, hoy están en el poder y está demostrado hoy, doctor Morante,
que el que toma las riendas del poder no es justamente el profesor Castillo, sino Vladimir Cerrón, que lo ha señalado en su congreso partidario, cómo alinear las propuestas del partido en función del gobierno. Sí, pues evidentemente se les avisó a la gente durante toda la campaña, se les avisó a la gente que era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a suceder, y lamentablemente la población no lo tomó en cuenta y se fueron por una opción radical, y esa opción radical ahora nos está pasando factura, ¿no? Evidentemente, doctor Morante, ahora un tema importante que es fundamental. Este ministro de Relaciones Exteriores dice haber sido guerrillero, pero no es tal como dicen algunos, sino es un asesino de nombre Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores. Ha señalado que impulsará nuevamente el acuerdo de Escazú, que no es más que un tema legal, ambiental, cuando se haga una obra pública en el tema de carreteras, cuando haya que botar un árbol, eso tiene que ser judicializado en el ámbito internacional. ¿Le merece alguna opinión, doctor Jorge Morante Figari? Bien, el señor Béjar, que es un asesino, como tú bien dices, evidentemente creo que no tiene ni idea de lo que está hablando, porque el proyecto de Escazú ya pasó por el Congreso de la República y en el Congreso de la República no fue ratificado, se denegó su ratificación. Es decir, ya el poder del Estado encargado constitucionalmente a analizar y ver el proyecto de validación o no, o ratificación o no de un tratado, el poder del Estado que estuvo vinculado a este tema, evidentemente ya se pronunció y declaró que era improcedente, ¿no? Entonces, en esa situación, yo creo que el señor Béjar, por mucho que pretende impulsarlo, no va a lograr su objetivo, porque además creo que en ese punto todos los amazónicos estamos cerrados en un tema de que no queremos que Escazú pueda pasar, ¿no? Tengo mis dudas, doctor Morante, porque si están planteando, por ejemplo, de que el Congreso no le dé la cuestión de confianza en la primera y en la segunda, se disuelve el Congreso, a partir de ahí se implementa la Asamblea Constituyente y a partir de ahí también se implementa el Acuerdo de Escazú, que no es más que dejar prácticamente fuera de posibilidad de cualquier obra pública de gran alcance, de carreteras, electrificación para la zona amazónica, donde evidentemente hay muchos impactos ambientales. Bueno, el tema es que asumamos que disuelve el Congreso. El señor no puede llamar a una asamblea constituyente, por lo que señala la Constitución es disuelve el Congreso y en menos de 4 meses tiene que haber elecciones para un nuevo Congreso. No es a la Constitución de una asamblea constituyente. Eso sería violar la Constitución. Si no hay una elección para un nuevo Congreso en 4 meses, pues simple y llanamente el Congreso disuelto se vuelve a constituir automáticamente y retoma el control del Congreso de la República. Entonces, no es tan fácil como que disuelvo el Congreso y mando a mi Asamblea Constituyente, porque eso sí está largamente inconstitucional. No creo, doctor Morante, que se esté pecando de ingenuidad, que no se esté trabajando en otra línea para hacerle frente a esa situación. Perdón, Hugo Alberto. Cuando se disuelve el Congreso, queda vigente la comisión permanente del Congreso, ¿no? Es decir, no es que no exista Congreso, está en la comisión permanente, y definitivamente una comisión permanente que obviamente va a tener una actitud muy distinta a la anterior, no le va a permitir simple y llanamente hacer lo que le parezca, porque se interponen los recursos que fueran necesarios para evitar cualquier tipo de arbitrariedad o atropello. Por eso le decía, no creo que ustedes estén pecando de ingenuidad, porque ellos ya están trabajando en la firma de planillones para llevar adelante un respaldo de un referéndum, doctor Morante. Pero la firma de planillones no puede generar la condición de un referéndum para la aprobación de una asamblea constituyente. Es imposible porque adicionalmente no está contemplado en la Constitución. O sea, ellos lo sostienen que la asamblea constituyente la integrarán gremios, sindicatos, programas de paso derecho, todos los sistemas sindicalistas del Perú, doctor Morante. Mira, Alberto, podrán hacer todos los planillones que quieran, ¿ya? Pero simple y llanamente eso no pasa, pues. Porque cualquier modificación constitucional necesariamente pasa por el Congreso. No hay forma. O sea, y quieren agarrar y armar una asamblea constituyente básicamente con organizaciones sociales, sindicales y demás. Oye, los peruanos, ¿cuántos cientos o cuántos millones de peruanos no pertenecen?
dicen a ninguna organización ni a nada, porque simplemente se dedican a trabajar y quieren seguir adelante. Que ellos no van a tener representación en la Asamblea Constituyente que pretenden plantear, la que pretenden plantear una Asamblea Constituyente con sus amiguitos de siempre, con sus patitas de sus organismos de fachada que ellos mismos manejan. Eso es un absurdo. Eso no va a pasar por acá en el Perú. Eso es imposible que suceda. Ojalá sea así como usted señala, doctor Morante. Otro tema importante, el Parlamento hace el control político, que es importante en su función. Ahora, el presidente de la República dijo que no va a atender de Palacio de Gobierno, en todo caso de la Casa de Pizarro, sino va a atender, no sabemos dónde en realidad. Ahora, por una presión de los medios de comunicación, ahora está despachando en Palacio de Gobierno, pero de manera temporal. Hay 2 días prácticamente de no registrar visitas, no hay registro de visitas, no hay cómo entender qué ha pasado en estos 2 días, doctor Morante. El Parlamento le está llamando de alguna manera al orden, al Ejecutivo en ese sentido. ¿Qué hay de cierto sobre lo que ha ocurrido en ese sentido, doctor Morante? Estamos fiscalizando justamente en ese sentido. Se han mandado los oficios correspondientes para que den cuenta al Congreso de las actividades del señor presidente desde el día 28 de julio hasta la fecha que entró a Palacio. Por otra parte, me permite terminar con un tema, por favor, Hugo Alberto, y terminar porque ya tengo que entrar a una reunión acá en el Congreso. El señor Castillo, dentro de su nivel de desconocimiento, por no llamarlo ignorancia, y creo que eso no es ningún insulto, yo puedo ser ignorante en muchísimas cosas, ¿no? Y eso no me hace ni menos ni más que nadie, pero evidentemente, digamos, si eres presidente de la República, pues hay cosas mínimas que deberías reconocer, ¿no? Él agarra y dice de que definitivamente él no quiere estar en Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno es el símbolo del colonialismo español y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, resulta, señor Castillo, que el Palacio de Gobierno del Perú fue construido desde 1924 y fue terminado en 1936, es decir, se construyó en el siglo XX. O sea, y en el siglo XX los españoles no borraban el Perú. Se construyó en el momento en que Augusto B. Leguía remodeló el Palacio de Gobierno. Exacto. Porque recordarás que en 1921, cuando era el centenario de la República, los enemigos de Leguía quemaron el antiguo Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces se tuvo que reconstruir completo y tal. Y además, en ese mismo lugar, que diga, bueno, ahí es donde despachó Pizarro y tal, bien, y ok, sí, despacharon los reyes también, claro. Pero ahí también, por si acaso, al interior del Palacio de Gobierno está el palacio que tenía Taurichusco, ¿no? Que era el cacique de Lima, que controlaba todo el Valle de Lima, todo el Valle del Lima, ¿no? Ahí está también, ¿no? Entonces, digamos, es un centro de poder desde época preincaica, incaica, hispana y republicana. Y este caballerito quiere venir a simplemente agarrar y cambiarla porque le da la gana. Eso sorprende tremendamente. Doctor Morante, ha sido siempre grato conversar con usted esta mañana. Estaremos siempre pendientes de qué hace usted desde el Parlamento Nacional, respondiendo a las circunstancias que hoy vive el país. Un abrazo a la distancia, doctor Morante. Sí, un abrazo, pero finalmente quiero comunicarte algo, Hugo Alberto, y comunicarlo a nuestra población de Alto Amazonas. Jorge Morante, cuando dice una cosa y cuando promete algo, lo cumple. Jorge Morante es una persona de una sola palabra. Yo durante la campaña planteé abiertamente que la ley que iba a promover originalmente y primordialmente era la ley del pago del íntegro de la deuda social a los trabajadores del sector público de la región Loreto. El día de mañana debemos estar ingresando esa ley al Parlamento Nacional para que sea debatida y se pueda aprobar, y que todos los trabajadores del sector público, desde la aprobación de la ley, en 6 meses puedan cobrar el íntegro de su deuda social. Es una noticia importante, doctor Morante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo Alberto, y de verdad, cumpliendo con la población, con nuestras promesas de campaña, mañana está ingresando esta norma y yo creo que eso va a poder favorecer y reivindicar muchos derechos de gran cantidad de personas en el sector público de nuestra región, el mío siendo vulnerado durante décadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a todos nuestros profesores, a toda la gente del sector salud, a la gente de los municipios, del propio gobierno regional,
de agricultura, de transporte, de todo, van a poder cobrar su deuda social íntegra. Correcto, doctor Morante, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ti, Alberto. Buenos días, congresista Morante en la línea telefónica con nosotros esta mañana, 9:35 de la mañana. A propósito, amigo televidente, a propósito también de Palacio de Gobierno, pero antes de tener una visión de lo que significa la residencia del máximo representante del Perú, que es el presidente de la República, vamos a ver lo que ha dicho Héctor Béjar hace poco referente a lo que hoy se hace noticia, referente, reitero, de este ministro de Estado. Adelante, por favor. Trabajaremos por la paridad de hombres y mujeres en el servicio diplomático. Dotaremos al servicio de los mecanismos institucionales y legales, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, para combatir y sancionar cualquier acto de acoso o violación de los derechos de la mujer. Suscribimos plenamente la Agenda del Cairo sobre derechos sexuales y reproductivos. Sus metas y propósitos serán integrados en la Agenda Internacional de la Diplomacia Peruana. Apoyamos los 29 principios de Yogyakarta de marzo de 2007 sobre la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos para la orientación sexual y la identidad de género, para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Integraremos también en nuestra agenda los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. No vino al Perú Nicolás Maduro, dicen que para evitar una intensa recepción de los venezolanos afincados en nuestro país, pero envió a su representante, el canciller Jorge Arreaza, quien llegó después de la juramentación del presidente Castillo Terrones, porque solo le importaba reunirse con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Estamos hablando de Héctor Béjar. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. ¿Y quién es Héctor Béjar? Pues un gran amigo del régimen venezolano. Fue en su juventud guerrillero, estuvo preso por sedición y colaboró con la revolución del dictador Juan Velasco Alvarado. Este sociólogo nacido en Huarochirí, quien a sus 17 se inscribió en el Partido Comunista